¿Cómo le va? Bienvenidos, bienvenidas. Les dije que en segundos íbamos a comenzar con la conexión digital meridiana. Bueno, lo prometido es deuda. Acá estamos. Hay mucha información que está circulando en las redes sociales y que los diferentes portales digitales le están haciendo el seguimiento. Acá comenzamos. Gracias por la sintonía. Francotiradores, tanques de guerra y también municiones de alto calibre. Con eso es que el ejército de Israel está respondiendo a las protestas que iniciaron de forma pacífica y que hacen parte de la gran marcha del retorno palestino. La de hoy ha sido considerada como la jornada más violenta desde el inicio de estas marchas del retorno. Están contrariando así las autoridades israelíes las orientaciones de la Organización de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Bueno, Tel Aviv sigue reprimiendo con actos de guerra. Mientras tanto, del otro lado, los palestinos se defienden con piedras, con palos, incluso con sus propios cuerpos. Y el resultado, lamentablemente, es una verdadera masacre que hasta el momento ha cobrado la vida de decenas de personas en las últimas 7 semanas, quiero decir, 53 es el número de personas que han muerto solamente durante esta jornada. Ya vamos a corroborar esta información de la mano de la actualización propiamente del propio Ministerio de Salud de Palestina. Revisamos de inmediato qué es lo que está publicando el funcionario a través de su cuenta oficial en Twitter. Se trata del doctor Ashraf Al-Qudra. Él es el director de Relaciones Públicas y Medios de Comunicación del Ministerio de la Salud y también es portavoz del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza en Palestina. Mire usted, la actualización, corrijo, no son 53, son 52 el número de mártires que se han registrado durante esta jornada, 52, 2.410 heridos, niños menores de 18 años, 6, niñas con lesiones, 1, niños heridos en total son 203, según este funcionario del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza. Reiteramos, hasta el momento 52 personas muertas en las protestas de la Gran Marcha del Retorno que están rechazando la instalación de la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén ocupado. Y esto está ocurriendo en Palestina. Ahora bien, es información que le está dando la vuelta al mundo. Revisemos portales informativos. Comenzamos, portal europeo. El Mundo, el ejército de Israel o el ejército israelí mata a 52 palestinos y hiere a más de 2.000 en las protestas contra la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Cifras también suministradas por el propio funcionario del Ministerio de la Salud de la Franja de Gaza informaba desde muy temprano, ya lo decíamos, que eran 52 las personas que habían muerto y cientos que habían resultado heridos. Miren ustedes, imágenes que dan cuenta de lo que estaba ocurriendo desde muy temprano, mientras en América Latina y en buena parte del planeta aún no amanecía. Allá ya se daban los combates, ya se daban las agresiones de las fuerzas israelíes contra estas personas que están protestando contra la ilegal ocupación de Israel y también contra el traslado de la Embajada de los Estados Unidos desde Tel Aviv, Israel, hasta Jerusalén ocupado, en territorios palestinos. Nuestra casa periodística también le está haciendo el seguimiento correspondiente. Recuerde que estamos a un solo clic de distancia. www.telesurtv.net. Información en contexto. ¿Por qué la comunidad internacional rechaza el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén? Bueno, la pregunta se da porque no solamente se han registrado protestas en Palestina, también en otras sedes de diferentes gobiernos alrededor del mundo se registran también movilizaciones y protestas. Por ejemplo, las Naciones Unidas, la Unión Europea, países árabes y también naciones de América Latina están rechazando esta medida unilateral del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Alegan todos estos actores sociales y políticos que se está violando el derecho internacional y que se pone en peligro la posibilidad de una solución pacífica de dos estados. Ahora bien, si hacemos contexto, el 21 de diciembre anterior, la Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución con 128 votos a favor para revertir la decisión del presidente Donald Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, una acción vetada por Estados Unidos en el Consejo de Seguridad. Ahora bien, para entender mejor el contexto, en 1947 la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución 181 para la división de Palestina en un estado judío y otro árabe, y consideró a Jerusalén como una entidad aparte que sería administrada por dicho organismo. Sin embargo, tras la guerra árabe-israelí en 1948, Jerusalén terminó dividiéndose en dos partes, una este bajo el control árabe y otra oeste bajo el control
de la ocupación de Israel. Y durante la llamada Guerra de los 6 días, en junio de 1967, Israel le arrebató varios territorios, entre ellos Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este. Bueno, decíamos, la noticia prácticamente le ha dado la vuelta al mundo, ocurría muy temprano al inicio de esta jornada de lunes, así estaba comenzando también la semana con noticias lamentables. El portal Europa Press, los palestinos conmemoran los 70 años de la denominada Nakba. Ahora, la Nakba es el día de la catástrofe que provocó más de 700.000 personas que se vieran desplazadas de sus hogares y que implicaba la destrucción de más de unas 500 aldeas y otras localidades en Palestina. Ahora, los actos convocados para la jornada de este lunes tienen lugar en medio del incremento de las tensiones a raíz de la decisión de Estados Unidos, lo reiteramos, de trasladar la embajada de Tel Aviv hasta Jerusalén y luego de 7 semanas ya de manifestaciones en la Franja de Gaza, son las denominadas marchas del retorno, que están reclamando el derecho del retorno de los refugiados. Bueno, y para comprender mejor este conflicto, Telesur le explica qué es la Nakba. Vamos a ver de inmediato. أن كل المؤامرات التي تستهدف القدس وشطب حق العودة لن تمر إن شاء الله. We want to keep the right of the return. We demand the immediate return of the internal displaced, the internal refugees. Son imágenes que no quisiéramos mostrar, pero que lamentablemente es lo que está ocurriendo a lo largo de todos estos años y acciones que se intensifican con las agresiones de las fuerzas israelíes hacia los palestinos que están reclamando su legítimo derecho a vivir en sus propios territorios, en los territorios palestinos. Bueno, ante ello se han registrado cúmulos de protestas, manifestaciones y movilizaciones. Las redes sociales también han servido como trampolín para rechazar todas estas acciones, las acciones represivas del gobierno de Israel. Vamos a ver de inmediato algunas de las reacciones que aparecen en redes sociales. Mire, el portal The Object: el ejército israelí ha duplicado sus efectivos en torno a la Franja de Gaza y en Cisjordania, donde se han convocado concentraciones en contra de la embajada estadounidense. Y allí una gráfica que demuestra prácticamente lo que está ocurriendo desde muy temprano. Un palestino que está protestando por el retorno a sus territorios ocupados y allí la respuesta por parte del gobierno de Israel y bueno, lo que genera destrucción. Próxima reacción, vamos a verla de inmediato. Seguimos en redes sociales, avanzamos en Twitter. Alice Vicchio, Franja de Gaza, una de las etiquetas. Protestas al cumplirse los 70 años de la creación del Estado de Israel que expulsó a los palestinos de sus tierras. Provocación de Trump, hace referencia el presidente de los Estados Unidos, al instalar la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén, capital histórica del Estado de Palestina. En la gráfica, un niño, un palestino protestando, un palestino que lleva la bandera de Palestina. Avanzamos. Paula Slier es otra tuitera que está haciendo lo propio. Mire, a la traducción se refleja: Embajada de Estados Unidos será trasladada a Jerusalén en medio de altas tensiones, protestas masivas en Gaza, Cisjordania, contrarias a mudanza y para recordar el día de la Nakba. Un trino que comenzaba a circular desde muy temprano en la mañana en las redes sociales. Recordemos que a esta hora ya fue reinaugurada la Embajada de Estados Unidos en Jerusalén. Más publicaciones. Galeb Moussa hace lo propio en Twitter, la etiqueta Franja de Gaza. El ente sionista cobra otra cuota de sangre de inocentes palestinos en las masivas protestas por el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén.
Todo es funcional a la limpieza étnica que Israel lleva adelante contra los nativos palestinos. Finaliza Galeb esta publicación con la etiqueta Derecho al Retorno. Avanzamos. Otras plataformas digitales también hacen lo propio, también albergan cúmulos de reacciones. Revisamos. Seguimos en Twitter, ya posteriormente nos vamos a ir a esta otra plataforma digital. Antonio Guerra, un trino que me faltaba. Es necesario ver esto con los ojos que amerita. No es cuestión de ser antipáticos o anti-yanqui. Esto ya es cuestión de sentido común, humanismo, sensibilidad. Que no se ignore que nuestro gobierno cumple una agenda ilegítima que se ha convertido en un total baño de sangre. Allí está. Bueno, les hablaba de Instagram, que también tenía más reacciones. Ya ahora sí las vamos a ver. 70 años de la Nakba, y en la gráfica el número 70 con los colores alusivos de la bandera de Palestina. Catástrofe haber sufrido una Shoah, no justifica proceder a una Nakba. Y las etiquetas Nakba 70, Palestine, Free Palestine. Avanzamos, próxima reacción también en Instagram, la vemos. Una imagen de protesta, de resistencia, un palestino con su bandera, con la bandera de Palestina. En el texto, ser un ciudadano de Jerusalén significa que usted es apátrida, un ciudadano de segunda o tercera clase, pero usted es solo un residente. Buscamos justicia, no paz personalizada. Conmemoramos 70 años de ocupación y desplazamiento forzado. Además, un mensaje que está cargado de mucho sarcasmo y que está circulando en las redes sociales. Bueno, hasta ahí lo que está ocurriendo hasta este momento en Palestina. Avanzamos, más noticias de esta jornada. Luego de 6 meses, la comunidad autónoma catalana ya tiene presidente. Se trata de Joaquim Torra, considerado sucesor del expresidente Carles Puigdemont, el expresidente de la comunidad autónoma catalana, antes de ser extraditado hasta Alemania por haber organizado un plebiscito por la independencia del territorio catalán. Incluso extraditado es como le están publicando algunos medios de comunicación. Sin embargo, él permanece en el exilio. Ahora, Torra ha sido el último candidato propuesto para evitar así la repetición de las elecciones antes de que expirara el plazo, este próximo 22 de mayo, para la toma de la decisión. En los últimos 5 meses ya se habían llevado a cabo las investiduras fallidas de Carles Puigdemont, Jordi Sánchez y también Jordi Turull. Ahora, vamos a ver información que reflejan los portales internacionales. Comenzamos, prensa europea, portal español, La Vanguardia. Quim Torra, así también se le conoce, investido presidente de la Generalitat, el primer paso para levantar el 155. El 155 es el artículo que ha impuesto el gobierno de Mariano Rajoy sobre la comunidad autónoma catalana. Y estamos hablando del diputado Joaquim Torra, que ha sido investido como 131 presidente de la Generalitat en la 12ª legislatura catalana, a los votos de favor que trajo consigo su presidencia, los votos que ha emitido el grupo parlamentario y de la izquierda republicana de Cataluña y las 4 abstenciones de la candidatura de Unidad Popular, la CUP. Pero la votación de la investidura de Torra no cierra este círculo que permanece abierto hasta que se conforme definitivamente un gobierno y este tome posesión, según refleja este medio de comunicación. Y solo entonces Cataluña podrá quitarse de encima la intervención por parte del Estado español, o al menos la administrativa, en virtud de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que implica que la comunidad autónoma catalana debe someterse a todas las directrices que emane Madrid, que emane el Palacio de la Moncloa. Otros portales europeos, 20 minutos también, portal español, vamos a ver. Quim Torra, nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, tras 199 días sin un gobierno. A la traducción, sin un gobierno. Torra ha recalcado en el pleno de investidura que quiere gobernar para todos los catalanes, sean o no sean independentistas, sin olvidar que su rumbo es la independencia, por lo que ha dicho que trabajará hacia una república para todos. También ha dejado claro que se considera un presidente provisional a la espera de investir al que realmente ve como un presidente legítimo. Y acá hay que resaltar una frase que decía él en su discurso: nuestro presidente es Puigdemont. Desde Berlín, Puigdemont ha agradecido el compromiso y la dignidad de su sucesor frente a la Generalitat. De acuerdo al estatuto, una vez investido, Quim Torra será nombrado por el rey Felipe VI. Para superar la división en la sociedad catalana. Otros portales, también hacemos revisión de ellos. El Periódico.
Gobierno y Partido Socialista Obrero Español acuerdan reactivar el 155 en cuanto haya ilegalidades, una clara amenaza que mandan desde la Moncloa. Así las cosas, el presidente del gobierno español, el integrante del Partido Popular, Mariano Rajoy, le ve en pantalla, ha convocado en la sala de gobierno del Palacio de la Moncloa al secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Estamos hablando de Pedro Sánchez. La convocatoria es para dentro de un día, para este próximo martes. También ha convocado al presidente del Partido Ciudadanos, Albert Rivera. Esta convocatoria para Albert es para este próximo jueves. Y estas citas se dan en un contexto de pérdida de influencia de las fuerzas que componen el gobierno central en Cataluña. Ahora, el líder del Partido Ciudadanos, estamos hablando de Albert Rivera, ha exigido al Ejecutivo, ahí lo ve en pantalla, Albert Rivera, exigía al Ejecutivo que la intervención del Estado bajo el artículo 155 continúe aplicándose tras Joaquim Torra mostrar la inclinación de decretar la independencia de la República Catalana. Ahora, mientras tanto, Rajoy ha señalado que va a hacer un esfuerzo por aportar entendimiento y cordura, dice él, a la nueva situación siempre que se cumpla la ley. Sin embargo, dejaba ver allí la amenaza para aplicar el 155 en cuanto ellos consideren se presenta una aparente ilegalidad. Reacciones en redes sociales. Vámonos de inmediato hasta Twitter. Algunas de ellas están circulando desde muy temprano. Mucha suerte a Quim Torra ante esta situación crítica que vive el país. Siempre estaremos al lado del pueblo para defenderlo. Cuentas de diferentes movimientos, aquí el grupo Anónimos. Próxima reacción, vamos a ver, para que aparezca de inmediato en pantalla y así ahorramos tiempo. Sergio Flores Andalú, a ver si lo entiendo, publica Sergio en Twitter. No tiene importancia que Jiménez Los Santos diga que hay que bombardear Barcelona. Eso es normalidad democrática. Que Quim Torra sea elegido presidente de Cataluña respetando la voluntad mayoritaria de sus ciudadanos, sí, porque es supremacismo y xenofobia. Ven ustedes, son varios los mensajes que están circulando, muchos a favor, muchos en contra, otros críticos y otros mensajes que también son fuertemente criticados por el tono bastante subido que tienen en el texto. Da a entender este. Próxima reacción, aparece de inmediato en pantalla. Alcetic. El nuevo presidente de la Generalitat visibiliza el sector más exaltado y belicista del movimiento abiertamente antiespañol. Y se pregunta este tuitero, ¿pero qué supone la elección de Quim Torra? ¿Más procesismo o más confrontación? Y refiere así a un artículo de opinión que está circulando ya en diferentes portales españoles. Bueno, eso era lo que quería hacerles referencia, que son muchas las reacciones, unas a favor y otras en contra de esta elección de Joaquim Torra como presidente de la Generalitat, de la Comunidad Autónoma Catalana. Así están las cosas en la Comunidad Autónoma Catalana. Vamos a la pausa, a la vuelta más de esta conexión digital meridiana de Telesur. Queremos que siga junto a nosotros. Avanzamos, hay más noticias. Miren, nomás faltan 3 días para que ya termine en la República Bolivariana de Venezuela la campaña electoral y los candidatos que se disputan la presidencia de la República se mantienen recorriendo los diferentes estados del país para tratar de llevar y presentar las propuestas de gobierno. Los diferentes candidatos hacen lo propio. Hace minutos hablaba la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, decía el material electoral ya está en las sedes regionales del CNE y cuando ella se refiere a material, se refiere a todas las papeletas de votación. Sin embargo, las máquinas de votación serán enviadas a lo largo de esta semana. Martes y miércoles harán el despliegue radial del material de votación. El jueves harán las pruebas de conectividad y el viernes será la instalación de las máquinas de votación y se dará con el proceso de encerado para dejar realmente en cero la maquinaria electoral. Todo esto con miras a las próximas elecciones para la presidencia y también para escoger nuevos representantes de los consejos legislativos regionales de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora bien, regreso a lo de la instalación de las mesas que será este próximo viernes. Con ese paso, ya está listo el Consejo Nacional Electoral para que se dé con la constitución de las mesas de votación y posteriormente, el venidero domingo 20 de mayo, abrir las mesas a los más de 20 millones de venezolanos que están convocados a participar en estas elecciones. Comienzan a las 6 de la mañana, tiempo local en la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, la campaña termina este próximo jueves a las 12 de la medianoche. Hasta ese día se mantienen también las ferias electorales que, entre otras cosas, son las actividades que se han dispuesto para conocer la posición de los diferentes candidatos de preferencia en el tarjetón electoral o en la boleta de votación. Y el CNE hacía un llamado a los partidos políticos y a los medios de comunicación para que se mantuviese hasta este próximo 6
hasta este próximo jueves, quiero decir, la campaña en paz y en tranquilidad como se ha mantenido hasta este momento, destacaba allí la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, la doctora Tibisay Lucena. Nuestra multiplataforma le hace el seguimiento correspondiente, también tiene un especial web denominado Venezuela Decide. Vamos a revisar cómo está titulando nuestra multiplataforma. Declaraciones de gobierno. Canciller venezolano afirma que la campaña electoral avanza en paz y esto lo constataba hoy, hace minutos, la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, Tibisay Lucena. Así las cosas, el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, estamos hablando de Jorge Arreaza, afirmaba que la campaña electoral de cara a estas próximas elecciones del 20 de mayo transcurre en paz, a diferencia de otros procesos en la región. Mientras que en Venezuela la campaña transcurre pacíficamente, en otros países se han registrado episodios de violencia, decía el funcionario. Por ejemplo, en México, que celebrará elecciones federales el 1 de julio, unos 80 candidatos a diferentes cargos han renunciado a sus respectivas campañas electorales en diferentes estados por los hechos de violencia, por amenazas y por algunos ataques que han sufrido los propios candidatos, y esto lo reflejaba y lo resaltaba el representante diplomático de la República Bolivariana de Venezuela. Otros portales que también tienen la información correspondiente, le da la vuelta al mundo esta noticia. Portales internacionales, RT en español: Caracas rechaza la petición de Estados Unidos de aplazar los comicios del 20 de mayo. Según el medio de comunicación, esta semana Caracas rechazó contundentemente las declaraciones del vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, que anunciaba ante la Organización de Estados Americanos un nuevo paquete de sanciones económicas contra 4 ciudadanos y 20 compañías, algunas de ellas incluso en Panamá. Además, pedía ante la Organización de Estados Americanos que Venezuela aplazara sus elecciones. Así las cosas, el representante de Venezuela ante ese organismo, estamos hablando de Samuel Moncada, opinaba que Washington aplica medidas de extorsión contra otros países. Era información destacada que surgía la semana anterior y que aún mantiene durante esta semana la relevancia correspondiente. Bueno, Telesur, decíamos, le hace seguimiento correspondiente no solamente en nuestras redes sociales, en las plataformas digitales y en pantalla tradicional. También nuestros corresponsales hacen lo propio. De inmediato revisemos publicaciones de una de nuestras corresponsales por estos días en Venezuela. Estamos hablando de Adriana Sibori. Ella ha hecho el seguimiento de toda la campaña económica que mantiene el candidato y también presidente de la República, Nicolás Maduro. Vamos a ver. Son responsables. No los queremos en Venezuela. No nos importa el Fondo Monetario. Son los sicarios del mundo. Son responsables del hundimiento de decenas de países en el mundo. Venezuela tiene su política monetaria, financiera independiente. Por eso creamos el petro, la criptomoneda que va a ocupar el papel fundamental como divisa convertible para las acciones financieras y comerciales del país. El 4 de junio ya entra en funcionamiento el nuevo cono monetario, los nuevos billetes. Hemos reducido los 3 ceros. Allí lo ha reseñado por nuestra corresponsal Adriana Sibori. En Twitter, Sibori Telesur. Avancemos, vamos a revisar de inmediato la actividad que han mantenido los aspirantes al Palacio de Miraflores en la República Bolivariana de Venezuela, actividad en redes sociales. Comenzamos por el candidato del Frente Amplio de la Patria, también presidente de la República, Nicolás Maduro. Trina, estamos recorriendo cada rincón de Venezuela para decirle al pueblo, mirándolo a los ojos, que solo juntos es posible hacer realidad nuestros sueños. Vamos a ganar porque Venezuela necesita abrir horizontes para un futuro próspero. Vamos a ganar por ti. Etiqueta, vota por Maduro. Y allí material audiovisual que da cuenta de este recorrido que hace el presidente y candidato a la reelección por el país. Próxima publicación, otro de los aspirantes. Vamos a ver quién aparece en pantalla. El opositor Henry Falcón. Trina, estamos a solo días de elegir entre la escasez o el abastecimiento, la falta de medicinas o un canal humanitario, el déficit salarial o la remuneración en dólares, más pobreza o calidad de vida. Si quieres lo mejor, elige. Decide el país que quieres vivir. Destaca la remuneración en dólares. Una, precisamente, de las propuestas económicas de Henry Falcón es dolarizar la economía venezolana. Próximo candidato aparece en pantalla. Javier Bertucci, candidato del Movimiento Esperanza por el Cambio. Trina, seguimos con el conteo regresivo y hoy estamos a 6 días de las elecciones presidenciales. Desde Porlamar. Porlamar es un municipio en el estado Nueva Esparta, al norte de la República Bolivariana de Venezuela. Allí está la isla de Margarita. Y desde allí, Trina,
Les digo que falta una semana para el cambio, esa es la etiqueta. Tan solo una semana para acabar con el hambre y la escasez que por años nos ha mantenido atados. Es la publicación que hace el candidato de la Esperanza por el Cambio, Javier Bertucci. Próxima publicación aparece en pantalla, se trata del candidato Reinaldo Quijada de la Unidad Política 89. Si la recuperación económica es apremiante, la reconstrucción institucional también lo es. Sin la independencia de poderes, ninguna sociedad democrática puede funcionar. Vamos juntos este 20 de mayo a votar por la moral y la ética, los pilares fundamentales de cualquier gobierno. Allí parte del recorrido digital que hacemos desde las redes sociales de los principales candidatos o los 4 candidatos a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, y con ellos terminamos este recorrido digital. A ustedes muchísimas gracias, que tengan muy buen inicio de semana. Será hasta la próxima.